I need your deck. This is a bad one, the worst yet. There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 20... A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty, probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman. The Tyrell Corporation. Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos escuchando aquí al comienzo el sonido, en realidad, porque no lo podemos ver, de el tráiler o la sinopsis de la película Blade Runner, que es el tema de esta semana. Hemos tratado de hablar de el libro de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ayer estuvimos hablando con Pablo Capana de eso, y también estuvimos hablando obviamente de la película. Vamos a continuar hablando. Tenemos aquí a Ramiro Sanchís. ¿Cómo va, Ramiro? Pablo. Si se quieren comunicar aquí a La Máquina de Pensar, pueden enviar un SMS al 099-780066 para hacer preguntas, comentarios, etcétera. Y también les digo que en la puesta a punto tenemos al Flaco Germán, y en el control de emisión de La Máquina de Pensar del día de hoy tenemos a Sergio Tricánico. Muy bien, estamos esperando que haya un contacto con Madrid. Mientras tanto, la idea es hablar con Pablo Iglesias Simón, es autor de un análisis de la banda sonora de esta película. Y bueno, estamos aquí. Usted va a hablar de la banda sonora de la película. No, la banda sonora no. Ramiro Sánchez no puedo, quiere hablar de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí, en todo caso, si querés, Pablo, podemos verlo desde la oposición libro-novela, perdón, libro-película. Libro-novela era raro, pero bueno, podía ser, puede ser. Puede ser. ¿Es una novela? ¿No es una novela? No, en realidad, ayer estuvimos hablando de lo irregular que es esa novela. Para mí... Eso es lo que vos decís. Eso es lo que digo yo, y para, bueno, y con Pablo Capana, ya somos dos lo que decimos. Pablo Capana. ¿cómo? Vamos a hablar con otro Pablo, Pablo Iglesias Simón. ¿Cómo andás, Pablo? Pues muy bien, aquí estoy, en Madrid. En Madrid, Pablo Iglesias Simón es licenciado en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y obtuvo el premio extraordinario, en Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una serie de premios. Su última obra, Al lado oeste del Golden Gate, ha sido reconocida con diversos premios, y en la que trata de volcar los principios de la mecánica cuántica a la creación teatral. Pero Pablo, te estamos llamando para hablar de esto, de la banda sonora, de la música de Blade Runner. Sí. ¿Vamos un poquito al tema? Vale. A ver. Esta es la canción de Raquel. Pablo Iglesias Simón, entre otras cosas, hizo un análisis sobre la función de la banda sonora y la música de Vangelis en el discurso cinematográfico de Blade Runner. Es un tema extenso, un tema complejo. Todas las relaciones entre música, banda sonora y imagen en una película de por sí es algo que es un tema complejo, y en realidad se ha escrito poco, no se ha escrito demasiado sobre la música incidental. ¿Qué te parece, Pablo Iglesias? ¿Qué te parece, Pablo, si empezás a darme un panorama de lo que pensás de la función que tiene esta música en la película, en la dramaturgia, en el entramado de Blade Runner? Pues bueno, yo creo que el gran acierto de la música en Blade Runner es que, además no solo habría ahora que hablar de la música, sino del sonido en general. Sí, porque dale. El acierto es que hay una interacción total entre lo que nos muestra las imágenes, lo que nos muestra la música, lo que nos muestra el sonido. Y nada más, no solamente hay una interacción directa, es decir, la música y el sonido no solamente refuerza lo que nos muestra las imágenes, sino que a veces nos dan información incluso adicional, dan subtextos que no se ven en lo que nos muestran.
Entonces, claro, asistimos ante una banda sonora y un espacio sonoro, que tendríamos que hablar, que potencia completamente el universo imaginario que nos muestra la película. Me sorprendió en tu trabajo ver las declaraciones de Vangelis, que él dice que jamás lee el guión de una película, sino que espera que se haga y con las imágenes simplemente crea la música que le parece en ese momento, y que aparte la produce él y en fin. Sí, estuve leyendo, pues antes de enfrentarme a la idea esta de enfrentarme a una película que me encantaba, que era Blade Runner, pero intentar analizarla principalmente desde el punto de vista del espacio sonoro, hice fue mirar a ver cuáles habían sido los planteamientos de Vangelis a la hora de componer la banda sonora. Y de todos modos este planteamiento no es del todo extraño, o sea, sí hay compositores que parten del guión, pero hay que pensar que realmente la banda sonora se ajusta cuando ya se ha hecho el montaje de la película. Muchas veces los directores trabajan con músicas de trabajo. De hecho, la primera versión de Blade Runner que se proyectó para el público, que era un público de prueba, todavía había músicas que estaban utilizando que eran las músicas de prueba. Todavía no eran las músicas definitivas de Vangelis, que luego serían las que se utilizarían. O sea, que no es extraño que trabajen directamente con el material ya, digamos, casi acabado, y que la música se adapte a la imagen y persiga potenciar lo que muestra la película. También vi que, eso es un detalle microscópico, pero vi que Demis Rousseau está involucrado también, ¿no?, en alguna forma en la música. Sí, es quien canta, en uno de los momentos, es la voz que canta. Hay pocos pasajes que tengan voz, porque la música es fundamentalmente instrumental. Tenemos eso, lo que habéis puesto, la canción de Rachel, que hay ahí también una serie de coros, cuando en la Tyrell también, cuando Roy mata el deicidio casi cuando mata a su creador, como le llama él. También hay unos coros, pero también para darle esa dimensión mística. Y yo creo que, el One More Kiss, la canción que se escucha, que tiene este toque retro. Sí, de los años 40, sí. En esta canción es vocal, pero el resto es fundamentalmente instrumental, la banda sonora. O sea que sí, hay una intervención de Demis Rousseau bastante. Aquí tenemos un especialista también en ciencia ficción. Una cosa que me llamó de tu trabajo es que planteas, obviamente no lo planteas vos, sino que también buscas textos de que la mayoría, hay multitud de películas de ciencia ficción en la cual la música no es electrónica, pero en general uno tiende a identificar la música electrónica para la música de ciencia ficción. En concreto, planteas una serie de testimonios acá está. Dice, por ejemplo, la ciencia ficción, el género fantástico dentro de la música ha venido siempre a la mano de la música electrónica. Sin ir más lejos, el inventor del término ciencia ficción trabajaba en electrónica musical y llegó a diseñar un instrumento musical electrónico. Digo con esto porque hay un cierto emparentamiento con los sintetizadores que usa este hombre, ¿no? Vangelis. Sí, no. Además eso es desde películas bastante tempranas de ciencia ficción. Por ejemplo, Planeta Prohibido es una película que es ya bastante antigua, bastante anterior a Blade Runner, y ahí se utilizan ya sintetizadores y sonido de síntesis. Y un poco también es un poco porque siempre se ha tendido a asociar esto, ciencia ficción, con avance tecnológico, y claro, siempre los instrumentos electrónicos o eléctricos nos llevan y apoyan más este tipo de dramaturgia, pero es verdad que también hay excepciones. Por ejemplo, yo mencionaba, 2001 es el hecho más claro, que 2001 casi toda la banda sonora es música clásica, pero es que 2001 por lo que sabemos y por lo que hemos leído en entrevistas a Stanley Kubrick, es que la música que se quedó era precisamente la música de trabajo, porque se enfadó con el compositor que iba a hacer la música de 2001. O sea que digamos que la música que hay en 2001 no es exactamente la música que se pretendía que hubiera, entonces tampoco sabemos hasta qué punto hubiera sido una música de sintetizador. Sí, planteas aquí que en la música electrónica hallamos sonidos que no existen en la naturaleza y que resultan imposibles de crear por medios acústicos no electrónicos. De alguna forma quizás está emparentado con que en la ciencia ficción se trata de mostrar mundos que no están en este momento también, ¿no? Claro, sí, además intenta un poco mostrar el sonido de una sociedad futura que habrá transformado. Además la ciencia ficción estudia un poco los límites de cómo podemos transformar la naturaleza, cómo podemos repensarla, cómo podemos revivirla, y esa música electrónica no deja de ser una manipulación, una creación, porque además hay que pensar que el sonido de síntesis no deja de ser un sonido creado de forma artificial a partir de algoritmos, a partir de pura matemática,
y a partir de ahí se crea el sonido, fuera totalmente de la naturaleza y un sonido totalmente artificial, que de todos modos hoy en día hay sintetizadores que son totalmente, es imposible diferenciar un sonido de un sintetizador que de un sonido real, porque hay sonidos de síntesis que imitan muy bien la naturaleza. Planteas también que la música de Blade Runner de alguna forma se maneja digamos, entre polos opuestos, entre la grandeza y la decadencia, entre la espiritualidad y la realidad, entre la frialdad y la calidez. Sí, eso es uno de los aspectos, por ejemplo, que la música refuerza completamente el propio ambiente de la película, que a mí es una de las cosas, hay varias que me parecen muy interesantes de Blade Runner, pero una de ellas es el ambiente y el contexto que se crea. Y es una realidad que se mueve en dos polos. Por un lado, aunque, bueno, quien haya leído la novela tiene más datos, pero en la película no se explica el contexto, pero vemos una sociedad futura pues con nubarrones completa, en la que llueve todo el rato. En la apertura, en la primera imagen que vemos son las columnas estas de fuego. Somos una sociedad gris, y por otro lado hay un lugar de resplandor y de grandeza que es la Tyrell, que representa un poco, es el lugar donde se crean estos seres humanos, que son los seres humanos que ayudan en las colonias, que tampoco en la película se explica bien por qué los seres humanos van a esas colonias, y eso quizás es lo interesante también. Y están estos dos polos. También por otro lado se juega mucho con la frialdad, la supuesta frialdad de los replicantes, que luego al final los replicantes, también lo interesante de la película es que se acaba dando la vuelta, que al final los replicantes son los que hacen que los seres humanos redescubran su lado humano. Entonces, estos polos entre calidez, frialdad, lo espiritual y lo real, la música juega mucho con ellos, jugando con diferentes timbres, con diferentes tonalidades, con diferentes instrumentaciones, y está jugado del mismo modo que las imágenes lo hacen. De alguna forma también la película intenta manejar vivamente los contrastes entre un primer mundo tecnológico y un cuarto mundo que vive abigarrado, aluvional, un montón de mestizo culturalmente, y constantemente hay contrastes de ese estilo, ¿no? La ciencia ficción con los clichés de los años 40, esa especie de retrofuturo, o sea, hay una especie de contrastes continuos que te dan una idea, digamos, nueva, digamos. Un detalle que vos planteás que me sorprendió, digamos, es que las culturas que se muestran aluvionales, ahí está la norteamericana, la oriental y la árabe, y decís que prácticamente, salvo Edward James Olmos, no hay latinos, ¿no? Sí, eso es curioso, no hay latinos, tampoco la sociedad africana está representada, o sea, un poco, de hecho son unos Los Ángeles un poco raros, porque ahora mismo uno va a Los Ángeles, incluso el propio nombre de la ciudad, Los Ángeles, es un nombre totalmente latino, y ahí solamente está la figura esta de Gaff, que aunque bueno, también es verdad que el personaje de Gaff es un personaje muy profético y muy importante para la película, o sea que estamos bien representados, pero es, pues sí, la desaparición de esas representaciones. Yo creo que en realidad lo que quiso dar este hombre es dar un clima de exotismo, entonces dentro, por un lado la parte occidental y por otro lado la parte, digamos, oriental, árabe, y hay una cuestión exótica, digamos, más que nada, ¿no? De que está todo mezclado. Sí, y también un poco la idea, bueno, de jugar con los referentes que son más fáciles para reconocer al público, a llevarnos lo oriental nos lleva a lo tradicional, a la mezcla de tradición con tecnología, que tiene que ver mucho con la película. Luego recurre a lo árabe también, cuando de repente nos lleva al mundo de las serpientes, al lugar en el que Zora baila el Salomé con la serpiente, entonces también tiene ese toque exótico, o sea que digamos que también Ridley Scott juega con referentes que al espectador le sean claros y que le lleven a determinadas situaciones dentro de una película que es muy ambigua, y a mí es lo más interesante que me parece la película, todos esos juegos de ambigüedades. También hay una especie de continuidad, lo planteas, entre la música, ya que estamos hablando de la banda sonora, entre lo que se llamaría música incidental y extradiegética. A ver, para aclararle a la audiencia, la música que suena a la historia, pero que de repente se continúa fuera de la historia y la seguimos oyendo los espectadores, ¿no? Sí, en Blade Runner lo interesante es que, digamos, por la música podríamos hablar diegética, es decir, la música que pertenece a la ficción, y la música extradiegética, es decir, la música que no pertenece a la ficción, sería la música fundamentalmente la interpretada por Vangelis, la introducida en la película,
hay vasos comunicantes. De hecho, hay muchos momentos en la película en que no sabemos qué partes de los sonidos que escuchamos son diegéticos y son extradiegéticos, porque constantemente hay aparatos electrónicos que suenan, pero que suenan de una manera rítmica. De repente se producen contaminaciones. Por ejemplo, Deckard, cuando está tocando las teclas del piano, llega un momento en el que él deja de tocarlas, pero siguen sonando. O sea, ahí vemos como algo diegético pasa a ser extradiegético. Entonces, claro, eso lo que permite es que haya una fusión total entre los dos ambientes, y que eso precisamente también potencie más el clima de ambigüedad que tiene la película. Uh-huh. Y decime ahora, ya no hablando como de la banda sonora, sino hablando, digamos, como dramaturgo, ¿cuál te parece los nudos dramáticos de esta película, y comparado también con el libro, ¿no? Pero básicamente de la película, a ver, ¿por qué nos engancha tanto Blade Runner? Pues a mí, bueno, yo no sé, en general, yo te puedo decir por qué me engancha a mí. Claro, ¿por qué te engancha a vos? Claro, también. Persona. A mí hay varias cosas, sobre todo además, que me parece que ha ido ganando la película con las diferentes versiones que se han ido haciendo. O sea, que ha ido mejorando desde la versión original del 82 hasta la última versión, el montaje final del 2007. Y para suerte para mí se han ido reforzando las líneas que más me interesaban a mí. A mí, por un lado, una cosa que me interesa mucho, que además no es que vaya radicalmente en contra del libro, pero sí va por otro lado, es la cosa de que al espectador se le introduzca in media res en este mundo. No se le explica absolutamente nada. En la primera versión, en la del 82, teníamos la voz de Off de Deckard, que nos iba situando y nos iba dirigiendo un poco casi como a niños pequeños, básicamente. A mí eso era una cosa de la versión del 82 que no me gusta. Además, convertía a Deckard en el narrador, y además Deckard, al hablar en pasado, ya digamos que era un narrador salvado. O sea, ya sabíamos que él, de alguna forma u otra, iba a acabar bien. Aparte luego con el final postizo del 82, que era bastante puesto ahí sin que tuviera nada que ver con el desarrollo dramático de la película. Un final rosa para una película negra. Sí, por eso. Entonces lo que me interesa es eso, que de repente nos situamos en un mundo en el que no entendemos por qué el clima es así, por qué llueve, por qué de repente hay mensajes que nos dicen que nos prometen que lo mejor que podríamos hacer es ir a un nuevo mundo, a unas colonias exteriores, que hay unos seres creados artificialmente que están en esas colonias exteriores pero que quieren volver a la Tierra y no sabemos por qué, que hay un personaje que no sabemos muy bien de dónde ha salido, simplemente sabemos que él dice que ha hecho un trabajo anterior y que quiere dejar de perseguir replicantes. Básicamente, además, también lo interesante es que nos obligan a identificarnos desde el principio con un personaje que, si lo pensamos, es un asesino a sueldo, que es lo que es básicamente... Básicamente es un sicario, ¿no? Como una especie de sicario. Sí. Es un sicario completamente, y de hecho, Deckard, claro, es el personaje menos humano, y de hecho, cuando asesina a Zora, porque además la asesina por la espalda, la dispara sin ningún tipo de remordimiento, y la mata a sangre fría, que es una escena bastante espeluznante, el asesinato de Zora, y en general el comportamiento que tiene Deckard con los replicantes, hasta que los replicantes le acaban haciendo humano, porque eso es un poco también un poco uno de los múltiples mensajes que tiene la película, porque es una película que tiene muchas capas. Por otro lado, otra cosa que también es muy interesante es la propia ambigüedad de Deckard. La idea de que Deckard es humano, no es humano, es un replicante. Bueno, sabemos supongo que lo habéis estado hablando en el programa, pero bueno, las diferentes luchas que había, porque básicamente Harrison Ford quería que Deckard fuera humano y Ridley Scott quería que fuera replicante. Entonces, básicamente la película está llena de píldoras que sugieren que Deckard podría ser un replicante. Y claro, realmente no se da una solución. Es el espectador el que tiene que decidir, además en la versión última, cuando se cierra el ascensor, si en realidad se han escapado dos replicantes que van a morir en breve porque van a tener su fecha de caducidad, o se ha escapado un humano con una replicante que puede ser también que tenga su fecha de caducidad. Entonces, me interesan, cómo el espectador tiene que decidir. Digamos que no es un discurso que se dé cerrado, sino que es un discurso que luego tiene que reconstruir el espectador, que es un discurso que pregunta más que afirma. Y eso a mí ese tipo de dramaturgias me interesa mucho. Pablo Iglesias, te pido por favor que aguardes en línea. Después de la pausa continuamos hablando aquí, esta vez con Ramiro Sanchís, sobre Blade Runner, sobre la ambigüedad en Blade Runner. Vale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este fin de semana renovamos la magia y la imaginación. Renovamos la magia y la imaginación. Radioactividades. Radioactividades. Un tranvía llamado Teseo
por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de Larreta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de Larreta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El Tungelé 2011. Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. Que no lo baila el Tungelé Coco. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tungelé Estival. La noche se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos aquí en La Máquina de Pensar hablando de Blade Runner. Estamos escuchando, bueno, el final de los títulos. Estamos conversando en contacto telefónico con Madrid con Pablo Iglesias Simón. Él es director, es dramaturgo y también le encanta Blade Runner. Y aquí en estudios tenemos a Ramiro Sanchís. Que también le encanta. Que también le gusta ciencia ficción y Blade Runner. Vos planteás un detalle nomás de esta música que estábamos escuchando, que aquí lo tenía un programa deportivo como cortina. Planteás, Pablo, que es una música de persecución. De hecho, en la versión del 82 es un poco sorprendente porque, claro, nos colocan ahí un final feliz, pero claro, con esta música. Entonces, digamos que es un final totalmente contradictorio, porque es una música que sí, que nos lleva a una idea de persecución, es un ritmo muy repetitivo, es una música de correr, básicamente. Sin embargo, en el final, digamos, en el definitivo, en el que queda en la versión del 92 y en la versión del 2007, es totalmente coherente, porque lo que se hace es que se cierran las puertas del ascensor y básicamente Deckard y Rachel a lo que se van a dedicar es a ser unos fugitivos. A huir. A huir. Y vos planteás que ahí está planteada la ambigüedad, digamos, estos Harrison Ford y esta replicante, o sea, esta pareja de enamorados va a tener que huir, y que en realidad le han perdonado la vida a ella, ¿no? El otro cazador de bonificaciones, el otro Blade Runner, que es Edward James Olmos, le perdonó la vida y les dejó una señal que es un origami, es un muñequito de papel que representa un unicornio. Que estaba en uno de los sueños que se ven en la película, además. Efectivamente, sí, que además eso lo incluyen a partir de la versión del montaje directo. La versión del 82 no estaba el sueño del unicornio. No, y de hecho es a los dos Pablos, le digo. Sí. Es ahora que hablábamos fuera de micrófono de las ambigüedades de Deckard androide o Deckard humano, sí. Si vemos esa versión, no la del 82, ahí yo creo que de algún modo, al menos nadie puede dudar que la intención de la película es hacer dudar si Deckard es un androide. No tengamos en cuenta que Deckard de algún modo tiene acceso a un montón de recuerdos de Rachel, que él dice son de la sobrina de Tyrell, y que de alguna manera el personaje de Olmos podría tener acceso a estos sueños. Claro, sí, ¿no? Porque da un poco a entender que solamente pueden tener acceso a los recuerdos de los Nexus 6, los Runners y los de la Tyrell, o sea, claro. Que es la forma... Pero una pregunta, si Deckard es un replicante, ¿por qué no tiene fuerza y los otros tienen fuerza? Bueno, eso podría haber una explicación. Quiero decir, aquí podemos explicar todo lo que queramos, pero vamos, que hay una explicación cuando a Deckard le presentan a los replicantes, a los Nexus 6, le dicen a qué se dedica cada replicante y dan a entender que depende de cuál sea su tarea. Función, claro. Distintos, porque León, por ejemplo, explican que se dedica a llevar grandes cargas y por eso es tan fuerte. León es el más fuerte de todos. Sin embargo, Pris es fuerte, pero no tanto, porque Pris es una replicante dedicada al placer. Además lo dicen directamente. Básicamente es una prostituta robot. Pero que tienen capacidades desarrolladas, igual, todos tienen capacidad desarrollada, digamos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, Deckard también, si vamos al caso. También es revelador, por ejemplo, el brillo de ojos. Los replicantes tienen un brillo de ojos rojo, y hay un momento en el que Deckard también lo tiene. En un momento que está hablando con Rachel en su apartamento, la agarra del hombro y se le ve también el brillo rojo. Sí, bueno, eso lo busqué, no lo encontré, pero de todas formas, yo creo que Blade Runner en concreto, me parece que el tema de la ambigüedad, el tema de qué es real, qué es falso, está mucho más planteado para mí en el libro, en Buscan los androides, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y no tanto, me parece, en la película. Lo que plantea la película para mí es algo más, es diferente, digamos, lo que plantea es el tema del sentido de la existencia, el tema de el fin, de la caducidad, de el planteo ante Dios, ante el Dios de la biomecánica, de quiero más tiempo. Igual, Pablo, yo creo que, no sé, voy a contradecirte un poco. Me parece que la novela, y sobre todo puesta en su lugar en la obra de Dick, ¿verdad? Creo que la novela es hasta más clara en algo. Me parece que la novela concluye más que el libro. La novela, a mí en la lectura que le haría, y que es la lectura, que de algún modo que es la que evoluciona en la obra de Philip Dick, y considerando cuentos anteriores como Humano es, o La Segunda Variedad, y otros que tienen que ver con algún modo con este universo y este problema de los réplicas y los simulacros que a Dick le encantaba. La novela yo creo que deja de algún modo
dejando bastante clara, bueno, clara quizá entre comillas, pero clara, en fin, la idea de que lo importante o lo humano no va en cómo están creados, exacto, generados, sí, sino que claro, sí, tenemos androides que son empáticos, o sea, que son humanos, tenemos androides que no lo son, como puede ser Deckard quizá, o el primer Deckard, y tenemos... la humanidad, digo, depende, digamos, de otra cosa. Claro. Él dice en su momento, la empatía, o sea, Deckard dice que su mujer que es una depresiva absoluta por la sociedad de consumo, que siempre está llorando y está por los rincones, dice, tiene menos vida que un androide. Y la novela arranca con la idea de que las emociones que vaya a sentir la mujer de Deckard, y mismo Deckard que también lo usa, van vinculadas a lo que se llama un órgano Penfield, que es algo en lo que uno teclea el estado de ánimo que quiere tener. Sí. O sea, eso es muy androide, ¿no? O sea, a ver, Pablo. La idea de que no solamente se ha destruido el medio ambiente con esta guerra, sino que también la gente ha perdido la empatía y ha perdido los sentimientos. O sea, claro. que eso sobrevive nomás con esta idea de cuidar animales. Eso es muy dickiano, eso está a lo largo de toda la obra de Philip Dick. Y de hecho la apuesta filosófica, si se quiere, de esta gran etapa de Philip Dick, que quizás se continúa hasta el año 76, más o menos, cuando empieza a ser dominado por otro tipo de experiencia, más visionaria si se quiere, la idea central de Dick es la empatía. Él lo busca incluso en la tradición de los padres de la Iglesia, habla de San Agustín. O sea, lo que hace al humano, lo humano propiamente dicho, es la empatía, es el ponerse en el lugar del otro. O sea, un robot que sea capaz de hacer eso es tan humano como cualquier humano que sea capaz. Ahora, un humano que no pueda hacer eso es tan androide como cualquier replicante, digamos, ni siquiera un Nexus 6, digamos. Y creo que la novela tiene eso más claro, la película no apuesta a eso. La película me parece que juega a, la identidad, los recuerdos, ¿no? Un poco también lo que vos decías de esas ambigüedades y todo. Creo que en ese sentido la novela es más, en ese sentido, es más cerrada que la película. Pero está, es mi lectura personal. Bueno, pero es cerrada en cuanto que concluye algo, pero digo que la novela plantea como eje central el tema de lo verdadero, lo falso, lo humano, no humano, y me parece que en Blade Runner hay otros ejes, digamos, me parecen a mí. Hay algo que también es innegable, que es el tema del ya algo hasta meta cinematográfico o meta literario, que es todo el juego con la novela negra. Digo, que está totalmente ausente en la novela de no existe. No hay juego más allá de la ciencia ficción, no hay ninguna búsqueda de ningún nivel extra de significado por la tradición literaria, llamémosla, y la película es cine sobre cine, en cierto modo. ¿No? Y eso que decía Pablo, que me pareció sumamente interesante, sobre los diálogos y las interpenetraciones entre la música diegética y la extradiegética, ese tipo de idea que se podría haber generado en la novela está virtualmente ausente. El único momento en que a mí me resulta un poco extraña la novela a nivel discurso, a nivel escritura, es con con el acápite que tiene la noticia esta de la muerte de la tortuga, que creo que es algo que la gente tiende a no leer de la novela. No sé, tu experiencia, que la leíste recientemente. Sí, yo me había olvidado que estaba habla una noticia. Y es curioso, ¿por qué está puesto eso ahí? ¿No? Digo, más allá de porque luego viene una dedicatoria. Plantea que hay una tortuga en Nueva Zelanda que se murió, que tiene 200 años, y que se murió la última tortuga, digamos. Y incluso, pero el tipo de lenguaje que usa Dick acá no es el que usa luego en la novela. No es el estilo narrativo de Dick. Eso me parece muy interesante incluso, pero no está muy tratado tampoco. Una última cosa, Pablo. Vos planteaste, desde el punto de vista dramático, yo te preguntaba, ¿cómo ves el tema de los personajes, porque un detalle que se ha hablado es que, por ejemplo, los seres humanos se mencionan en la película por el apellido y los replicantes por el nombre. De alguna forma los replicantes son esclavos, o son más chicos o en jerarquía que los humanos. Y de la misma forma se plantean como que los seres humanos en general son sombríos en la película, increíblemente. ¿No? Sí, bueno, supongo que también depende del lugar, porque aquí, por ejemplo, en España, tratar a la gente con apellido es una forma mucho más formal, mucho más fría, mucho más distante, mucho más, no sé, diría institucional, y sin embargo el nombre presenta mucho más una mayor cercanía, mayor empatía, mayor trato mucho más cercano, y está eso también en la película. Si se ve, los humanos se tratan con una distancia muy grande, sin embargo los replicantes se tratan como una familia. De hecho, hay momentos en los que se abrazan, se tocan, se refieren ellos en términos como hermanos, como pareja. Entonces, es que solo quedamos dos, dicen en un momento, solo quedamos tres.
Claro, plantea eso, ¿qué nos hace humanos? Porque al final los replicantes muestran más signos de humanidad que los propios humanos. Y de hecho un poco, a veces también, porque yo me gusta la ambigüedad de Deckard y a veces prefiero que sea humano a que sea replicante y a veces cambio de idea, porque Deckard es humano, lo que al final nos cuenta la película es como un no humano, un replicante, le vuelve a él a redescubrir su humanidad. Porque el viaje que hace Deckard lo hace de la mano de Roy. Sin Roy no lo puede hacer, y sin la mano de los replicantes. Y el miedo, para terminar, el miedo, porque una de las características es que los seres humanos tienen miedo, pero también el replicante le dice al final, ¿viste lo que es vivir con miedo? Eso es ser esclavo, le dice algo así. Claro, un poco lo que el monólogo magistral del final de las lágrimas en la lluvia. Pero, claro, un poco lo que le hace Roy a Deckard, así diciéndolo en plan un poco en broma, es le dice, tú la llevas. Es un poco, yo ya he hecho mi camino, como un héroe trágico, yo ya he hecho mi camino, he intentado luchar contra mi destino, no lo he vencido, pero al final, con su último monólogo, lo que dice es, yo he tenido todas estas experiencias, he recorrido todo esto se perderá, y tú te quedas siguiendo mi legado y con lo que yo te he intentado enseñar, porque es que Roy le hace una masterclass en 2 minutos, y luego aparte acaba de una forma poética cuando lanza la paloma, que eso hay con toda la simbología que esto tiene de Espíritu Santo, de alma que sube al cielo, de redención y de todo lo que uno le quiera buscar. Una vez un amigo me dijo que se pueden hacer varios análisis, un análisis marxista acerca de los trabajadores versus el patrón que se rebela, no sé qué, y hay otro análisis cristiano en cuanto a la ascensión, en cuanto a la espiritualidad final. Sí, porque además Roy se autocrucifica, o sea que uno mata al padre, o sea que bueno, que podemos tirar de lo que queramos, de la Biblia, de tragedias griegas, de El Capital de Marx, podemos tirar de muchos referentes, y eso es lo interesante de una película o de una obra de teatro, de cualquier material, de una novela, cuando podemos leerlas de muchos sitios. Si Roy se llega a clavar un clavo, exactamente la palma de la mano, en signo cristiano, en fin, tiene el tema de la paloma, pero también es cierto que me parece que tanto en una obra de teatro como en una película, cuando se generan tantas metáforas, al final, obviamente todos apuntan quizás, pero puede dar a muchísimas lecturas, que de hecho el director de cine Ridley Scott quiere decir, bueno, Deckard es replicante y nadie le hace caso, digamos, o sea, ya no se puede definir, hay muchísimas metáforas y con muchos discursos, muchas posibilidades de interpretación en esta película. Sí, pues por eso, si es que con los detalles que yo lo mencionaba en el artículo, pero por ejemplo las canciones que se escuchan japonesas de fondo hablan de una lucha entre dos clanes. Y eso a ese nivel de sutilidad llega la película. Sí, clanes japoneses, yakuza. Sí. Hay un montón de temas. Sobre unos humanos y unos nuevos humanos creados por los humanos. Bueno, muy bien, Pablo Iglesias Simón, es un placer haberte tenido aquí en Montevideo. Allá yo sé que es de noche, acá son las 8:30, 8:38. Te agradezco que hayas estado aquí. Gracias, Pablo, gracias, Ramiro, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vosotros. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ADM inicia su ciclo de desayunos de trabajo 2011. 17 de marzo. Economistas Isaac Alfe, Javier de Aedo y Gabriel O'Donnell. 30 de marzo. Presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 8 horas. Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores.
y yo te sigo buscando y vos no estás. Bancada Femenina. Un espacio destinado a las mujeres que se comprometen para conquistar un presente y un futuro mejor para todos. Bancada Femenina. Legisladoras, ministras, edilas, alcaldesas, directoras, sindicalistas, militantes sociales y políticas, empresarias, artistas, líderes barriales y referentes sociales en todo el país. Bancada Femenina. Una mirada de la realidad con otra sensibilidad. Todos los martes a las 22:20 horas en Visión Nocturna, con la coordinación de Adriana Martel, en Radio Uruguay, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en el tercer bloque de la máquina de pensar vamos a escuchar la columna de Poetas y Locos, y quiero decirles antes que el sábado a las 11:30 en el Museo Blanes, ahí en Avenida Millán 4015, se presenta la poesía del siglo XX en Uruguay, la antología de Rafael Courtois. Va a estar, entre otros, Estela Medina, y van a cantar Washington Carrasco y Cristina Fernández. Esto es el sábado próximo por la mañana a las 11:30 en el Museo Blanes. Rafael Courtois nos propone un balance de la poesía uruguaya del siglo XX. Lo mejor de 6 generaciones de poetas y locos desfilan por la máquina de pensar. Poetas, locos, poetas y locos. Le estamos dando la bienvenida de Poetas y de Locos aquí a Rafael Courtois en la máquina de pensar. ¿Cómo andás, Rafael? Bien, más tranquilo y más sereno que el otro día, porque el otro día era como en todo estreno, un poco el entusiasmo del libro recién salido. El libro ya está caminando y seguimos con el mismo entusiasmo, pero con más serenidad. Aclaremos de qué libro estamos hablando. Estamos hablando de la poesía uruguaya del siglo XX, la antología de 400 y tantas páginas, 464, publicada por Editorial Visor de Madrid, que está destinada fundamentalmente a todo el público español y latinoamericano, y como parte de ese público, pero no especialmente, al uruguayo. Y esto está bien volver a aclararlo, porque de pronto, tanto en el prólogo como en algunas de las muchas notas introductorias, se aclaran cosas como que El Salvo es el primer rascacielos, skyscraper, dice el prólogo, que hubo en Montevideo, y es una aclaración que a muchos les parece redundante. Sin embargo, hay que pensar, si es para afuera, obviamente. Un mexicano no necesariamente sabe eso. Y si uno lee a Ferreiro, tiene que saber que es al Palacio Salvo. Al Palacio Salvo, hay que contextualizar por qué hizo con ese rascacielos en términos con ese Palacio Salvo, que hoy nos parece una pieza de antigüedad, pero sigue siendo monumental y fue importantísimo en los años 30. Y hay que contextualizarlo para entender qué hizo Ferreiro con el futurismo. No me quiero adelantar, simplemente decir que es para un público extenso, que tiene ese territorio común, que es el territorio de la Mancha, decía Carlos Fuentes, que es el idioma español,
que hay que pensar que no es solo América Latina, esto llega a Estados Unidos, en las universidades norteamericanas. Este libro va a ser una referencia posible entre muchas. Rafael, te propongo, ese libro, esta antología de la poesía uruguaya del siglo XX, contiene o compendia lo mejor, según vos, de 6 generaciones literarias. Para darle suspenso a la cosa, si te parece, empezamos con la primera generación. La primera generación, que es sin duda el 900, y ahí hay que partir. ¿Por qué nunca se toma, obviamente hay un tema de edad, pero por qué no se toma ni siquiera una mención a Zorrilla de San Martín? Porque Zorrilla claramente era un epígono del romanticismo español, o sea, no corresponde ni en términos cronológicos ni en términos de corriente estética, pero además no hay que dejar de mencionarlo en la medida que fue el que coronó Juana de América en el Palacio Legislativo a Juana de Ibarburu. O sea, Zorrilla estaba, pero Zorrilla no entra. La antología empieza en el 900 con las figuras capitulares, las figuras mayúsculas que están dentro del canon, que son sin duda alguna Julio Herrera y Sigue. Ahora voy a expandir un poquito más esta idea de Julio Herrera y Sigue como figura capitular. Delmira Agustini, una poeta admirada, una poeta en el influjo sin duda modernista, pero de sesgo erótico. Y María Eugenia Ferreira, una poeta también influida por el modernismo, pero con una inclinación hacia la metafísica. Acá hay la primera disquisición, mientras María Eugenia es metafísica en su tema, en su búsqueda, en su ansia más allá. Delmira física, literalmente es erótica. Pero esos son los canónicos. Julio Herrera y Sigue es el tercer vértice del triángulo modernista, que sin duda alguna tiene su vértice principal en el nicaragüense Rubén Darío. En segundo lugar yo colocaría a José Asunción Silva, el colombiano, muerto muy tempranamente, al igual que Julio, y es una figura indiscutible. Me parece que es uno de los que nadie va a discutir, y creo, por lo que me han comentado, que la selección de poemas de Julio ha sido vista por los especialistas, que como en el 2010 se cumplieron 100 años de su muerte, aparecieron esos especialistas, por suerte en Julio Herrera. Están de acuerdo con la selección. Aparte, en el caso de Julio Herrera hay realmente un entusiasmo en un núcleo de poetas uruguayos que explica que el año pasado, sin demasiado impulso estatal, se generaron por lo menos 3 o 4 antologías de Julio Herrera. Sí, afortunadamente por lo menos hubo una biografía estupenda de Mazzucchelli, una biografía muy buena de Eduardo Espina, y te diría que y 2 antologías más, hubo de Roberto Chavarren y de Ramiro Santilli. Exacto, y a nivel, bueno, tanto la de Roberto es muy personal como la de Ramiro, me parece que aportan algo en donde el Estado uruguayo estuvo un poco omiso, porque así como Netti se movió el año Netti, yo creo que todavía no nos damos cuenta de lo vivo, de lo circulante, de lo provocante, de lo fermental que es Julio Herrera y Sigue para la poesía de hoy y para el pensamiento ensayístico, reflexivo del Uruguay de hoy, del siglo XXI. Sí, el año pasado más bien el apoyo estatal fue hacia Florencio Sánchez, que no generó tanto. Pero bueno, te nombré esos canónicos. Cosecha, pregunta, ¿Lotremont? No, Lotremont es sin duda anterior, no corresponde, o sea, ahí ya habría que hacer una antología del bicentenario. No corresponde ni cronológicamente ni en corriente. El 900 se inicia con un malestar con respecto al Uruguay bárbaro. El 900, muchas veces cuando se elige una fecha para designar una generación, se cometen gruesos errores. En el caso del 900 no tanto, porque el 900 es la bisagra entre lo que Barrán llamó Uruguay bárbaro y la cultura bárbara, es decir, un modelo de percepción del mundo, de la vida, de la duración humana sobre la tierra, de su refinamiento, falta de refinamiento, que tiene que ver con producción rural, de materias primas, con brutalidad. Hoy le decimos brutalidad. Sí, la sensibilidad bárbara. Una sensibilidad bárbara. Y Barrán llamó a lo que vino después el disciplinamiento. Lo primero que hay que acotar es que no corresponde, y esto sí está definido en el prólogo, para los estudiantes de afuera, para los estudiosos, para los doctores que no conocen el tema uruguayo, que no corresponde a civilización y barbarie en términos sarmentinos o sarmentianos.
no es Sarmiento y Civilización de Barbarie, es una mirada adaptada al Uruguay de la historia de las mentalidades que brillantemente hizo Barrani, y además lo difundió de un modo que ya es una categoría muy útil justamente para examinar estos otros fenómenos antropológicos, culturales. Entonces, el 900 es el periodo bisagra, y esta generación del 900 no pertenece al Uruguay bárbaro. Sin duda alguna, Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, pertenece al Uruguay bárbaro. ¿En qué sentido? Se crió en un Uruguay bárbaro, en una ciudad sitiada. Las carretas con cabezas de decapitados llegaban hasta la puerta de la ciudadela, a la ciudad sitiada. Los cuerpos se aguzanaban en pleno enero, debajo del piso de la catedral, y los hedores subían hasta las narinas del adolescentillo Isidoro Ducas, más tarde conde de Lautréamont, o sea, el otro Montevideo. Pertenece, y toda esa parafernalia surrealista de Maldoror, que adoptara después como abuelo legitimante André Breton, tiene que ver con ese Uruguay bárbaro. Hasta podría decirse que en algún lugar es una crónica de la brutalidad y de la oscuridad, mirada a través de una sensibilidad poética. Entonces no corresponde al 900, que es el Uruguay claramente en proyecto de disciplinamiento, aunque no se había disciplinado del todo, ese es un periodo que tardó. Y estas figuras son figuras contestatarias, son figuras con malestar con la pequeña burguesía de ese momento, son figuras de un refinamiento estético que sin duda no pertenece al Uruguay bárbaro, de unas temáticas que no tienen que ver con el Uruguay rural. Entonces, definitivamente el 900 es una generación conformada por estos nombres. Pero además, ¿qué pasa? En el prólogo se dice, bueno, más allá de que los incluyamos o no en la antología, Horacio Quiroga, el eximio cuentista que conocen en Madrid, en Colombia, en México, fue un modernista menor. ¿En qué sentido? Escribió un libro con algunos poemas, formas poéticas, Los arrecifes de coral, y es catalogado un modernista menor, al igual que Pablo Minelli o Paul Milleny, el autor de Mujeres flacas. Los nombramos porque es importante decir que no necesariamente son modernistas menores. Dentro de ese grupo muy interesante, que ojalá uno hubiera tenido 500 páginas, 600, pero no se podía, había que elegir. Elegí sí incluir a alguien que había sido hasta menospreciado por la crítica, como un dandy, como un poeta muy menor, que es Roberto de las Carreras. La inclusión de Roberto de las Carreras es en atributo a una lectura que hago desde el siglo XXI de su obra como una obra performática. No solo el texto, no interrogar al texto y el aporte del texto y la relación del texto con otros textos de contemporáneos, intratextual y intertextualmente, sino tomando la obra de Roberto de las Carreras como performática, una obra en vivo, como una obra actuada, que se apoyaba en los textos, pero los textos eran parte de su articulación. Quiere decir que, obviamente, puse un texto testimonial, pero simplemente quería llamar la atención que no me parece un modernista menor, y que me parece que la gestión y el trabajo poético exceden el texto en las categorías decimonónicas, y mirado desde el 20 era importante incluir a Roberto de las Carreras, por esa gestualidad, que después tiene a lo largo del siglo XX otros ejemplos importantes. Marosa es uno de sus ejemplos. O sea, Marosa no es solo el corpus textual, es su gestualidad, su condición performática. Entonces incluimos entre esos canónicos a Roberto de las Carreras, pero además mencionamos a Paul Minelly, mencionamos a Horacio Quiroga, y se podría mencionar otra playa de los que Arturo Sergio Vizca llamó modernistas menores, y que invito a los antólogos y críticos del futuro a reconsiderar. Pero ahí arranca por lo menos la poesía uruguaya con 3 importantes poetas, y 2 de ellas son mujeres, ¿no? Y 2 de ellas son mujeres, que es otra de las características de este libro. No cuantitativamente, pero cualitativamente, probablemente los mejores poetas del Uruguay han sido mujeres en el siglo XX. Insisto, no es un tema de quién gana, no es un tema de cuota de género. Es un tema, como llama la atención, de 3 poetas que 2 sean... El astro brillante del 900 es Julio, pero las otras 2, que además